En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por voluntad existen y fueron creadas. Amén. Quisiera continuar con nuestro tema, el Espíritu Santo y la vida del discípulo. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí somos discípulos de Cristo? Levanten la mano los discípulos del Señor, levántenla. Algunos no levantan la mano porque no se sienten que son discípulos, algunos sienten que son apenas evangélicos. Espero que no sean evangélicos solamente, porque ser evangélico no significa nada ante los ojos de Dios. Ser discípulo es otra cosa. Y por eso Jesús vino a ser discípulos y mandó a ser discípulos. Y los primeros cristianos se llamaron los discípulos. Solo que en el camino empezamos a perder y usamos una palabra genérica, palabra cristianos. No es mala, pero si un cristiano no es un discípulo, no es un cristiano a la hora de la verdad. Hemos estado hablando de ese tema y yo quisiera decirles que uno de los principios que el Señor ha puesto en mi corazón ha ido avanzando en eso, mostrando a medida que pasan los días, diciéndoles que los días que vienen son difíciles, recordándoles que los días que vienen son difíciles. Recuerden que no volveremos a lo que se ha llamado la normalidad. Viene lo que llaman una nueva normalidad. Y vienen tiempos muy difíciles en la tierra. Apocalipsis está yendo más adelante en su manifestación. Entonces Jesús sabía lo que iban a pasar sus discípulos y duró 3 años preparándolos, casi 3 años y medio, preparando a sus discípulos para lo que iba a venir. Y esos discípulos que preparó Jesús durante 3 años y medio estaban listos para preparar a la siguiente generación de discípulos. Y por 3 siglos la iglesia siguió creciendo hasta que el imperio más poderoso de la tierra cayó a los pies de Cristo, el imperio romano.
Quizás pasamos por alto esos aspectos de la historia, pero es una realidad en la historia. Así que quizás en este tiempo, o quizás no, lo que Dios quiere es que sigamos preparando discípulos. Y yo considero que cada uno de ustedes son discípulos y seguiremos por un tiempo. Es interesante que en la vida de Jesús con sus discípulos no los reunió para darles mensajes digamos, de entusiasmo, sino que los enseñó o los reunió para capacitarlos vez tras vez, para enseñarles los principios que estaban en el corazón de Dios, no para entretenerlos. Como alguien dijo hace mucho tiempo, un amigo mío, Juan Carlos Ortiz, dijo: Dios no nos llamó a los pastores para entretener a los santos, sino para capacitar a los santos. Mi ministerio como pastor entre ustedes y los pastores que me acompañan no es para entretenerlos, es para capacitarlos. ¿Capacitarlos para qué? Para que hagan la obra de Dios, lo que Dios quiere. Bueno, podría quedarme ahí hablándoles un rato, pero quiero seguir adelante. A medida que avanzo en el estudio de la palabra y viene todo, cuando vamos tocando puntos aparecen cosas muy interesantes. Y cada día me doy cuenta que existen 4 principios universales que rigen la creación. 4 principios universales, fundamentales, primarios. Hay muchos más, pero esos son primarios, los bases, los fundamentos que rigen la creación. El amor de Dios, la autoridad de Dios, la voluntad de Dios y la obediencia del hombre. Ahí se resume entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Dios es soberano, pero el hombre es el responsable. Dios toma decisiones y el hombre es responsable de las decisiones que toma en la vida con base a la soberanía de Dios, lo que Dios ha puesto en su agenda para la creación, muy particularmente para la raza humana. Voy a usar mucho la palabra hombre. Cuando hablo de hombre, pues yo no entro en el tema de género que se está mencionando hoy, que hay que hablar él y ella y todo eso. Cuando digo hombre, me refiero a hombre y mujer. Así que por favor no me digan, pero usted no desconoce a las mujeres. No las desconozco. Solamente que en la Biblia Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y luego dice que es hombre, que es varón y hembra. ¿Sí? Pero la palabra hombre implica varón y hembra. Varón y mujer implica la palabra. Así que para que lo tengan en cuenta en mi lenguaje que utilizo. Voy a usar la palabra hombre. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, no igual a Dios. Y estos principios que he mencionado deben encarnarse en cada discípulo. Ya hablamos del amor de Dios. Recuerden que el discípulo fue creado en el amado. Nosotros fuimos creados en el amado, en Jesús, en amor, para vivir y andar en amor. Eso es parte de vivir llenos del Espíritu Santo. Como cristianos o como discípulos, fuimos llamados para vivir y andar en amor. Vivir en amor, ser lleno del Espíritu Santo y andar en el poder del Espíritu Santo. Esta que lo hemos mencionado de una o de otra forma, no hay una sola frase para decir, es la forma de expresarlo. Hay que entenderlo en esa dirección. Hemos sido redimidos para ser testigos de Cristo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es un testigo? No un testigo de algo que vio allá en lo que pasó. De pronto hay un accidente allá, yo estoy aquí, miro el accidente y me llaman como testigo. No es el caso de testigo que se menciona en la Biblia. Es testigo de lo que Dios ha hecho en ti. Es decir, tú le cuentas a los demás lo que Dios ha hecho en ti. No lo que Dios hizo en fulano, en pereció. Eso es bueno. Pero es más bien contar lo que Dios hizo en ti cuando el Señor te llamó. ¿Ha habido algún cambio en ustedes cuando el Señor los llamó? De eso son testigos y ustedes van a contar
lo que Cristo hizo en ustedes. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De lo que Él hizo en nosotros, lo que hace en nosotros, lo que está haciendo en nosotros y lo que seguirá haciendo en nosotros. Por eso somos testigos. Está en Hechos capítulo 1, versículo 8. Recibiréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que hemos experimentado su amor en nuestras vidas. Y con lo que hemos experimentado en nosotros vamos a contarlo a otras personas. Por ejemplo, hablando del amor de Dios, en el libro de Primera de Juan, el capítulo 4. Yo no sé si les dejé la tarea esa. Yo lo tenía para hace 8 días, pero no sé si la dejé, no la dejé. Tal vez se me pasó por alto. Bueno, de todas maneras les aumento la tarea. Léanse la carta de Primera de Juan, que son 5 capítulos. En 15 minutos lo leen. ¿Pueden dedicarle 15 minutos para leer esa epístola? Cuando lleguen a la casa, antes de almorzar, lean los 5 capítulos. ¿Sí? Dice en el capítulo 4, por ejemplo, toda la epístola, la primera parte, carta de Juan, el énfasis es el amor de Dios. Llega, por ejemplo, el capítulo 4, en el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, en donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ¿qué dice? Ame también a su hermano. ¿Qué les parece ese resumen que hace? ¿De qué habla? Del amor. Somos llamados para vivir en amor. Fuimos amados para vivir en amor. Fuimos creados en amor. No debe haber ninguna acción de algún cristiano donde no esté acompañado del amor. Así que si hay alguien en la iglesia que a ti no te cae bien, no puedes decir que conoce a Dios. Es evangélico, pero no conoce a Dios. Es religioso, pero no conoce a Dios. Porque si conoce a Dios, ¿qué hace? Lo ama. ¿Quién le dijo, dónde está en la Biblia que usted debe amar al que le cae bien? Hay un texto.
Les doy $1.000.000 si me lo encuentran. Gánense el $1.000.000. Fácil, ¿no es cierto? Hermanos míos, qué bueno. Hemos hablado del amor de Dios y eso no, lo que hemos dicho no es exhaustivo. Hay mucho para hablar del amor de Dios, pero Dios quiere que seamos testigos de su amor con nuestra propia vida. Con nuestra vida. La escuela de amor es la iglesia. Aquí venimos en Cristo, ¿para qué? Para aprender a amar. Y el primer lugar donde se refleja el amor que aprendemos, lo que aprendemos del Señor acá en Cristo, se refleja en el hogar. Cada hogar debe de ser un nido de amor. Si en tu hogar no gobierna el amor, algo está pasando. O aquí hemos fallado como pastores, o ustedes son pésimos discípulos. No sé cuál de los dos, o los dos, o los dos. Y luego eso se manifiesta en nuestra relación como comunidad y se manifiesta en nuestra relación con el mundo. Jesús o el Padre amó de tal manera ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hablamos que el que vive en amor vive en Dios, como lo hemos leído. Hablamos también de las 4 dimensiones del amor de Dios. Hablamos de Efesios 3:17 al 19, su anchura, su longitud, su profundidad y su altura, como lo menciona allí. Hoy quiero aproximarme a hablar de la autoridad y la voluntad de Dios. 2 temas, si me permite el tiempo tocarlos. Tendré que ir por encima del tiempo. Hay mucho para hablar, pero eso se profundiza en el discipulado. Eso se profundiza en las casas. Así que las casas no es para entretener a los hermanos hasta que mueran en gracia de Dios, sino para que, digamos juntos, los pastores no están para entretener a los santos, digan, hasta que mueran en gracia de Dios. Están llamados para que capacitar a los santos para que amen como Dios amó. ¿Qué tal? ¿Nos ponen a nosotros un 10 o menos, un 2? Hermanos, qué desafío que tenemos, hermanos. Así, nosotros, Spurgeon dijo alguna vez que el día que la iglesia necesite alguien que los entretenga, entonces que no se consigan un pastor sino un payaso. Fuerte la palabra, pero con toda la verdad. Hoy quiero, hermano, entonces primero hablar de la autoridad de Dios. Hay mucho para hablar de la autoridad de Dios. Hay un libro completo que yo recomiendo si lo consiguen. Se llama Autoridad Espiritual, de Watchman Nee. El hermano Nee. Es un libro espectacular, muy bueno. Hace mucho tiempo aquí se ha estado enseñando en discipulados, en grupos. Orlando, uno de los que dio bastante enseñanza sobre autoridad espiritual. Cuando él lo vio, dijo: pastor, déjemelo que yo me encargo. Así que tienes más responsabilidad tú, hermano. Porque el que más se le da, más se le demanda, hermano. Así. Vamos a comenzar con la autoridad de Dios, hablando del trono de Dios. Por eso Paula nos leyó Apocalipsis 4. ¿Cuál es el centro del Apocalipsis 4? El trono de Dios y el que está sentado en el trono. ¿Y qué descripción que hace en el capítulo 4 de lo que está rodeando el trono de Dios y quienes están a su alrededor? Por ejemplo, para seguir mirando de ese paso, ya miramos el capítulo 4.
Ya lo miramos, vamos a pasar aquí para no leerlo otra vez. Miramos Apocalipsis capítulo 5, el versículo 1. Dice, y viola en la mano derecha del que estaba sentado sobre ¿qué? Sobre el trono, un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 7 sellos. Llega al versículo 13 y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado ¿dónde? En el trono, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. En el capítulo 7, del versos 11 al 15 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, la honra y el poder, la fortaleza sean dados a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, y estos que están vestidos de ropas blancas, los que están alrededor del trono, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, pero han lavado sus ropas y las han emblanquecido de la sangre del Cordero. Por eso están delante de ¿qué? Del trono de Dios, y le sirven día y noche, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Frente a quién vamos a vivir? Al que está sentado en el trono. Trono es sinónimo de autoridad. Apocalipsis capítulo 20, 11, cuando nos habla del juicio final, dice, y vi un gran trono blanco. Ese trono, aquí lo describe como blanco. Blanco es sinónimo de santidad, de pureza. El trono de Dios es un trono santo, puro. Y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Todo esto nos habla, especialmente Apocalipsis, tiene toda una mención permanente de la autoridad del que está sentado en el trono. No importa lo que esté pasando en la tierra, hay alguien que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono tiene todo el control. No te preocupes, no te desesperes por lo que pasa, porque hay alguien que tiene control de la tierra. No importa la amenaza de los señores del nuevo orden mundial, no importa, no importa. El que tiene la última palabra es el que está sentado en el trono. Amén. Diga conmigo, el que tiene la última palabra es el que está sentado en el trono. A él sea la gloria, la honra, la alabanza, el imperio, la potestad por los siglos de los siglos. Amén. Amén. A él sea la gloria. No tenemos ningún temor de lo que pasa en la tierra. No tengo temor a los volcanes, no tengo temor a los temblores, no tengo temor a los señores del nuevo orden mundial, no tengo temor a la crisis económica, no tengo temor al virus, porque Él está sentado en el trono. Amén. Y nada llegará a tu vida que no pase primero por las manos del que está sentado en el trono. Diga amén. Así que tengamos en cuenta, eso significa, eso es autoridad, autoridad. El hombre, cuando fue creado para ser puesto bajo autoridad, porque toda autoridad que hay en la tierra viene bajo el control de la máxima autoridad, que es Dios. Las demás autoridades son autoridades delegadas. Génesis 1, 26 al 28, no creo que lo tengo aquí, sí tengo. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, señoré, es decir, gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre para tener autoridad sobre la creación, autoridad delegada.
Dios se la delegó. El verso 28 dice, los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread, es decir, gobiernen en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios nos creó la raza humana y delegó de la autoridad suya, la delegó sobre ellos para que ellos hicieran la voluntad, vivieran conforme a la voluntad de Dios. Toda autoridad delegada tiene que responder a aquel que está sentado en el trono. La verdad, nadie puede tener autoridad si no vive bajo autoridad. Escúcheme. Nadie puede tener autoridad si no vive bajo autoridad. Hay un pasaje en la Biblia, estoy pasando varios por encima rápidamente, en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10, si no me equivoco. Un hombre, un militar, llegó donde Jesús. Dijo, Señor, tengo un siervo muy útil que está enfermo. Te pido que lo sanes. Y el Señor lo vio y le dijo, yo iré y lo sanaré. Dijo, Señor, no es necesario que tú vayas. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad. Y le digo a este, ven y viene. Le digo a este, ven y va. Porque yo vivo bajo autoridad. El que tiene autoridad, el que vive bajo autoridad, tiene autoridad. Y los que están bajo su mando, le obedecen. En un ejército, aunque sea un cabo, los soldados que están bajo la autoridad del cabo, tienen que obedecerle. No es el general, no es el comandante, no es el capitán, no es el coronel, no. Es un simple cabo. Pero ese cabo tiene autoridad porque está bajo autoridad. Cuando le dice a uno de esos soldados o de la gente que está con él, a tierra, ¿qué tiene que hacer el soldado? A tierra. ¿Obedece al hombre o obedece a la autoridad que lo reviste a él? Obedece a la autoridad que lo reviste a esa persona. Y el soldado no le puede decir, el soldado le dice, a tierra, y se queda parado. Y vuelve el soldado, el comandante o el cabo y le dice, a tierra, no quiero. ¿Puede un soldado decirle en el mando militar, no quiere? No puede. Si quiere, hágalo, pero tendrá castigo, porque eso es rebelión. Aunque sea un simple cabo, nada más, no es un gran militar. Es que el que vive bajo autoridad, tiene autoridad. Y Jesús dijo estas palabras, nunca he visto tanta fe como ese hombre. Es interesante que relaciona la autoridad con fe. Confiar en la autoridad que tiene el otro. Y el Señor le dijo, vete y como pediste, será hecho. Tu siervo es sano. Y se fue. Y cuando llegó a la casa, ¿qué encontró? Sano el siervo. Y le preguntó, ¿a qué hora se sanó? Le dijo, ayer como a tal hora. Y supo que a esa hora fue que dijo el Señor, tu siervo es sano. Dios respalda al que está bajo autoridad y obedece a la autoridad del Señor. Estamos viviendo en un mundo de rebelión, donde nadie quiere obedecer a nadie. Por ejemplo, sigue creciendo la rebelión en el hogar. La inmensa mayoría de los hijos hoy no le obedecen a sus padres. Casi que estamos viviendo en una sociedad donde los padres son los que tienen que obedecer a los hijos.
Ay, que el padre no haga lo que el hijo le dice. Porque ahora hasta lo puede demandar. Ahora hasta el hijo puede demandar al padre para meterlo, lo meten a la cárcel por violar la soberanía del hijo. Bueno, de eso hay mucho que hablar, pero solamente para que tengamos en cuenta. Nadie puede tener autoridad si no vive bajo autoridad. Si vivimos bajo la autoridad de Dios, tendremos autoridad. La autoridad es un misterio, pero es una realidad. Y está enmarcada en todas las acciones del ser humano. Hoy hemos cambiado vivir bajo autoridad en autonomía. La serpiente, cuando le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol de... Ella sale inmediatamente y dice, no dijo que no comamos, sino que podíamos comer de todos menos de tal. Porque el día que de él comiéramos moriremos. ¿Qué dijo la serpiente? No morirás. Ustedes son autónomos para tomar la decisión que a ustedes les dé la gana. No uso esa expresión, pero como ustedes son buenos latinos, conocen la expresión. ¿Sí? ¿Alguna vez usted ha hecho lo que le da la gana? Yo levanto las dos. Los que son pecadores como yo levanten las dos manos. Hasta los pies, si pudiera. Este tema de la autoridad hoy en día no suena. ¿Qué hacen los que llaman los de la primera línea? No obedecen. Hacen lo que les da la gana. Pero ¿qué hacen los que gobiernan? También lo que les da la gana. Mira, hermano, estamos viviendo en un mundo de caos de autoridad. Por todos lados hay caos. Qué interesante que hoy en día usted no puede estar en ningún restaurante tranquilo comiendo porque le llegan 3 o 4, los ponen manos arriba, les roban, se suben en la moto y se van y nadie responde por nada. Va en el Transmilenio igual. Va en su propio carro y también lo asaltan. Y eso comienza a multiplicarse en nuestra ciudad. De día o de noche. Desafortunadamente es lo que estamos viviendo, una crisis de autoridad en nuestras naciones. Cuando uno se aleja de Dios y pierde esta noción, comienza a vivir autónomamente. ¿Qué es autonomía? Autonomía es la facultad de la persona para obrar según su criterio, con independencia de la opinión o el deseo del otro. Eso es autonomía. Yo decido vivir, usted a mí no me manda. Yo hago lo que yo quiero. Yo soy su autoridad, usted no es autoridad mía. Yo hago lo que me da la gana. Ese es más o menos el criterio, gobernarse de acuerdo a sus propias leyes. No obedece las leyes establecidas, sino que impone las suyas. Por eso, por esa transgresión, comenzó la desobediencia en el mundo y entró el pecado y con el pecado la muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Por qué entró? Porque no se obedeció la autoridad. Por la rebelión. Implica eso, desobediencia, separación de Dios. Hay 3 instituciones principales, dijéramos 4 instituciones, que Dios ha puesto en la tierra. Una es muy variada, pero hay 3 que son específicas. Primero, la familia. La familia, ¿quién puso Dios sobre autoridad? Con autoridad. Delegada. A los padres. Yo como padre tengo autoridad en mi casa, pero no propia.
delegada por Dios. Dios delegó autoridad como padres, el papá y la mamá sobre los hijos. Por eso dice el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es sinónimo de obedece a tu padre y a tu madre. Ahora, otra vez, es tan amplio esto. La segunda institución que Dios estableció donde hay autoridad es en la iglesia, en la eclesía que Él estableció. Por eso puso en la iglesia los ministerios que llamamos eclesiásticos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Cada uno de nosotros tenemos que actuar bajo las normas que Dios puso para ejercer la autoridad, no las que yo me impongo. Yo no puedo decir a ninguno de ustedes que haga ciertas cosas que Dios ha prohibido. El día que yo como pastor pase más allá de lo que Dios me autorizó, ustedes no tienen ninguna actitud, ninguna paso para obedecer. No, igual que en cualquier autoridad. Toda autoridad tiene unas normas que Dios ha establecido. La autoridad en la familia, en la iglesia, la tercera institución es el Estado. El Estado no puede pasar más allá de lo que Dios ha establecido. Por ejemplo, en el libro de, a ver si tengo el texto aquí, vamos a ver. Sí, Romanos 13, miren lo que dice. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, la que Dios compartió. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean para sí mismo condenación. Porque los magistrados, habla de los que ejercen funciones públicas, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque esa autoridad es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Un paréntesis. Interesante. Cuando hablamos de la familia, Dios estableció un símbolo de autoridad. ¿Sabe cuál es el símbolo? La vara. No es el palo para darle duro al hijo. Eso es un símbolo. Autoridad es la vara. Cuando creó la iglesia o la eclesía, le dio una autoridad. Un símbolo de autoridad. ¿Cuál es? La llave. A ti te daré las llaves al reino de los cielos. Y al Estado, la tercera institución, ¿qué le dio? La espada. Cuando hablamos de la vara, hablamos de la familia. Cuando hablamos de las llaves, hablamos de la eclesía, de la iglesia. Cuando hablamos de la espada, hablamos del Estado. Es interesante. Por eso dice aquí, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos. ¿Qué hay que hacer con un policía? Hay que reconocer su autoridad. Cuando yo le obedezco a un policía, me dice pare, yo paro. No le obedezco al hombre, le obedezco a la autoridad con la cual él está investido. Me comunico. Hay una autoridad que hay que respetar. Entonces, hermano, y luego dice, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, los impuestos, en otras palabras, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo.
Pagad todo lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Porque es la autoridad que está establecida. Y la cuarta área de autoridad, donde hay autoridad delegada, son en las instituciones de la sociedad, en el colegio, en la escuela, en la fábrica, en la empresa, en el empleo. En toda parte hay autoridad. El día que usted en su empresa, en la empresa que trabaja, no le obedezca a los que están en autoridad, ¿qué está haciendo ahí? Si no quiere obedecerles a ellos, búsquese otro empleo. Siempre. Antes de que te echen. Y le pasen carta ¿cómo es que se llama? De amonestación, ¿no? ¿Cómo se llama? Memorandos. ¿Sí? Y con 3 memorandos para afuera. Y no tiene derecho a nada. Dios quiere que todos nosotros nos distingamos en cualquier lugar donde estamos, porque respetamos la autoridad. Porque toda autoridad fue puesta por Dios. Y el que resiste a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. ¿Me explico, hermano? Eso es un principio universal. En cualquier lugar estamos para obedecer la autoridad. Hoy, por ejemplo, hay símbolos. Yo voy por la calle, el semáforo, ¡pum!, se puso en rojo. Estaba en verde, cambió a amarillo, debo detenerme, en rojo, parar completamente. ¿Le estoy obedeciendo a la luz? No, a la autoridad que está reflejada en la luz. Esa es la autoridad. La luz no me hace nada. Los que cuidan de la autoridad son los que me pasan el valecito. Y el valecito hoy vale como 400,000, no sé. O 500, yo no sé. Hace mucho tiempo que no me ponen un parte. Aprendí a obedecer. Antes yo me pasaba en rojo, porque iba de afán. Y decía, como dicen en inglés, en inglés usan una expresión. Bueno, la idea es que no estaba en rojo, estaba pintón. Así que, hermano, no te pases en pintón, porque te van a pintar. Entonces, hermanos míos, Jesús vino para restablecer la autoridad. En un mundo en caos de autoridad, vino para restablecer la autoridad delegada. Una autoridad delegada, yo hablé de la autoridad que no se obedece, es autonomía. Pero la autoridad que se obedece es heteronomía. Heteronomía es dependencia y sumisión a la autoridad establecida. Heteronomía. Dependencia y sumisión a la autoridad establecida. ¿Cuántos están felices de aprender a obedecer la autoridad establecida por Dios? Que Dios nos ayude. Bueno, podemos no hacerlo, solo que Dios no acompaña a los desobedientes. Entonces tengamos en cuenta eso. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen. De la obediencia hablaremos de hoy en 8 días, porque hoy voy a tocar otro punto. Digo como esto, estoy hablando a vuelo de pájaro, porque de esto hay que hablar en la autoridad tremendo en la Escritura. Cada paso que uno empieza a examinar es fuerte. Por eso les animo, si quieren profundizar, no sé si el libro lo están vendiendo ahora o no, pero se llama Autoridad Espiritual. Muy bueno. Watchman Nee era chino y fue un hombre que Dios utilizó en el tiempo de Mao Zedong y toda la situación, un gran maestro de la palabra. Yo aprendí mucho de sus libros, tengo como unos 50 libros de él.
que tenía cosas muy buenas para aprender. Y ese fue el principal que tomé. Vamos a hablar entonces de un tercer punto. Hablamos ya del amor de Dios hace 8 días. Hoy estamos hablando de la autoridad de Dios. Ahora vamos a hablar de la voluntad de Dios, que están todas interrelacionadas. La voluntad de Dios. Existen 3 canales sobre los cuales se manifiesta la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es la facultad que tenemos como seres humanos al decir y gobernar nuestros actos y optar por una conducta determinada. Esa es la parte de lo que encierra la voluntad. Está la voluntad propia. Todos nosotros tenemos la voluntad propia. Es lo que hemos denominado como el libre albedrío. Digamos, donde uno puede obedecer o no obedecer. Aceptar la voluntad del otro o no aceptarla. La voluntad nuestra, por naturaleza, la tuya y la mía, es egoísta. Es obstinada. Es terca. Yo en consejería tenemos ese conflicto con muchos hermanos. Vienen, piden consejo. Uno les dice lo que dice la palabra, no lo que uno quiere. Ellos se van y hacen lo que quieren. Siguen igual. No lo desobedecen a uno, no es la voluntad de uno la que está hablando. Uno habla como consejero pastoral, habla de lo que Dios dice. Es que es muy difícil. Sí, obedecer no es fácil. Por eso de hoy en 8 días hablaremos de la obediencia. El cuarto aspecto. Por eso hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. La voluntad nuestra es un conflicto, pero la tenemos que lidiar con ella. Está la voluntad de Satanás. ¿Sabían eso? La voluntad de Satanás es una realidad. Siempre la voluntad de Satanás va en contra de la voluntad de Dios. Busca imponer al hombre. Pero una cosa interesante en la Biblia que nos dice, la voluntad de Satanás está sujeta a la voluntad de Dios. Si Dios no se lo permite, hasta ahí llega. Si ustedes leen el caso de Job, capítulo 1, no voy a mirar textos, pero dice que Job, verso 1 del capítulo 1, Job era un hombre correcto, recto, justo. Vivía para hacer lo que a Dios le agradaba. Pero en una oportunidad vinieron todos la creación, entre ellos vino Satanás. Si leen el versículo 7 o 13, algo así. Entre ellos vino Satanás. Y Dios miró, el Padre, el que estaba sentado en el trono, miró a Satanás y le dijo, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay nadie como él en la tierra? Y entonces salta Satanás y dice, pero ¿cómo no te va a obedecer si tú lo tienes rodeado de todas las cosas que él quiere? Tú lo proteges en todo. Porque en paréntesis, una persona que vive bajo la voluntad de Dios es protegida por Dios. ¿Quiere la protección de Dios? Tenemos que aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Y eso fue lo que le dijo el que está sentado en el trono a Satanás. Y Satanás le dijo, no, si le quitaras un poquitico el favor que tiene tuyo y demás, si le permitieras enfermarse para que vea cómo te reniega de ti. Y el Señor le dijo, haz la prueba. Ponle enfermedades. Si quiere, acaba con todo lo que tiene. Y se va a dar cuenta que no me va a negar. Qué confianza, ¿no? Dios confía en aquel que sabe vivir bajo autoridad. Qué confianza. Una cosa te ordeno, no le toques tu vida. Tócale todo lo que tiene,
Y Satanás se fue para probarle a Dios que lo iba a negar. Le mató los hijos, le mató las bienes que tenía, y para acabar de completar le puso una enfermedad, una llaga terrible en todo su cuerpo. Hasta su mujer le dijo en algún momento: ¿sigues confiando en Dios? Pues maldice a Dios y muérete. Hasta su esposa, imagínense. Pero ¿qué dice la palabra? Jehová respondió, Job respondió: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, yo espero que Dios no te pruebe así, ni a mí tampoco. Pero puede ser que Dios te quite muchas cosas. Cuando Dios te quite muchas cosas, síguelo bendiciendo. Él sabrá tener cuidado de ti. Él te llevará en victoria. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Yo tuve la experiencia hace mucho tiempo, muchos años atrás. Yo tenía que a veces acostarme sin nada que comer al otro día. Pero tengo el testimonio, soy testigo. Nunca pasé un día de hambre. No había manjares, pero había comida. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. ¿Tú oras esa oración? Pero ¿cómo la oras? El pan nuestro de todo el año, provéelo hoy. Y si no está provisto, Él se enoja. El Señor nos enseñó a orar por el pan de cada día. Dios no nos va a probar hasta allá, tal vez, o tal vez sí. No sé. Lo único que te puedo decir en el nombre del Señor: si pasas por alguna prueba muy difícil, bendice a Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con todos vosotros. Él nunca nos faltará. Te aseguro, nunca te acostarás con hambre. Amén. No es mi palabra, es lo que Dios dice. Yo no estoy prometiendo algo mío, de mi cosecha. Es lo que Dios promete, su palabra. Satanás trató de tentar a Jesús, que Jesús hiciera la voluntad de Satanás y no la de Dios. Después de que terminó los 40 de ayuno, Jesús tuvo hambre y Satanás viene: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. No tentarás al Señor tu Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo frenó, lo paró. Luego viene Satanás y le dice: mire, ese pináculo del templo es alto, súbete allá y tírate de cabeza. La gente va a ver y vienen rendidos a tus pies, porque qué poder el que tiene. Ya sabe volar como Superman. En ese tiempo no existía Superman. Si me hubiera dicho Satanás: como Superman volarás. El Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. La tercera vez se acerca y le mostró todos los reinos del mundo. Viniste por los reinos del mundo, viniste para establecer el reino de Dios a la tierra. Yo tengo autoridad sobre todos los reinos del mundo, porque Satanás lo recibió, lo usurpó de Adán. Eso está en relación con Génesis 3. El hombre le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había delegado. Y entonces viene Satanás: todo esto te daré si postrado me adorares. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice que Satanás se fue. Hermano, la única manera de sacar a Satanás es a través de la palabra de Dios. Amén. Asegúrese de lo que Dios dice, fírmese en lo que Dios dice, y Satanás no tendrá lugar en tu vida. Amén.
Y luego dice, y vinieron los ángeles y le sirvieron. Dios tiene ángeles para servir a su cuerpo, a su pueblo. Por favor, no busque su ángel de la guarda, porque ese no lo tiene. Dios sabe qué te va a poner en camino. También he tenido muchas experiencias en esa dirección. Para terminar, el tiempo se me acabó. No creo que voy a dejar acá. Para terminar de hoy en 8 días. Y voy a terminar con la voluntad de Dios. Dije que hay 3 aspectos de la voluntad. La voluntad humana, la voluntad de Satanás y la voluntad de Dios. Y eso me va a llevar unos 15, 20 minutos esbozarla. Y voy a usar 2 palabras, boulema y telema. De eso hablaremos de hoy en 8 días. ¿Está bien? Hermanos, mi intención, nuestra intención como pastores, como ancianos de la iglesia es capacitar a los santos para que se preparen para los días que vienen. Cualquier dificultad que viene, si tú vives bajo la autoridad de Dios, Dios sabrá protegerte. Dios sabrá guardarte. No sé si habrá alguna persona entre nosotros que esto le puede sonar extraño, lo que estoy diciendo. Déjame decirte, si alguien nos visita por primera vez, puede ser que para ti sea extraño. Para mí también fue extraño, pero está en la palabra de Dios. Está en la Biblia. Aprenderás a leer la Biblia. Aprenderás a amar la Biblia. Y aprenderás a vivir por lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero sobre todo, aprenderás a amar al autor de la palabra, a Jesucristo y al Espíritu Santo. Si hay alguna persona entre nosotros que no le ha entregado su vida a Cristo y quisiera hacerlo hoy, venga aquí al frente, quiero orar por ti. Si hay alguien, quizás no hay nadie. ¿Estamos de pies, hermanos? Y le podemos decir al Señor, Señor, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Dígaselo ahí donde estás. Señor, yo quiero vivir en tu voluntad. No es la mía, porque la mía es terca, es egoísta, orgullosa, es soberbia. Yo quiero vivir en tu voluntad. Tú dijiste, Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Enséñame a vivir bajo tu voluntad. A ti sea la gloria, Jesús. Te bendecimos y te adoramos. Líbranos de caer en tentación. Líbranos del tentador, como lo dijiste en el Padre Nuestro. El tentador viene a golpear cada rato para que hagamos su voluntad. Señor, tú nos libras del tentador. Cuando vino sobre Jesús, nos lo narra. Jesús venció al tentador, a Satanás, por la palabra. Es en tu palabra que somos libres. Bendigo a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.